El mensaje de esta mañana se llama Yahweh. ¿Qué significa Yahweh? Dice la Biblia en Éxodo capítulo 6, versículo 1. Entonces el Señor le dijo a Moisés: ahora verás lo que le haré al faraón cuando él sienta el peso de mi mano fuerte. Dejará salir a mi pueblo. De hecho, él mismo los echará de su tierra. Quiero que piense por un momento en el faraón que usted tiene en su vida. El faraón puede significar un problema, puede significar una deuda que usted tenga, puede significar una persona. De pronto uno de sus hijos es el faraón en su casa, algo que se ha levantado. De pronto es su esposo o es el vicio. Y de pronto, escuche, el faraón es un argumento que usted tiene en su cabeza. El problema de Moisés era el faraón. Y escuche, el faraón no era cualquier nené, era el rey de Egipto. Y aparte de ser el rey de Egipto, era el hombre más poderoso de la tierra. Entonces Dios llama a un tartamudo como Moisés, pero que tenía principios reales. Moisés fue criado junto al faraón, porque dice la Biblia que lo rescata la hija de faraón de las aguas, por eso le pone Moisés. Y entonces un día Moisés debe salir de su tierra, porque él no soporta ver la opresión a su pueblo. Y luego Dios lo llama para que enfrente ese faraón. Eso es como cuando usted llega a la iglesia y sabe que tiene un faraón. De pronto su faraón es la pornografía, pero no sabe cómo vencerlo. Entonces Dios le dice, vas a enfrentarlo, le dice: ahora verás lo que le haré al faraón. Versículo número 2. Dios también le dijo: yo soy Yahweh, el Señor. Versículo cortico. Y usted ahora lo cantó. Ya, ese es el que usted estaba cantando ahorita. Yahweh. ¿Sí se acuerda, no? ¿Sabe algo? El significado de la palabra Yahweh es sumamente impresionante. Aquel que hace aquello que ha sido hecho. Y dice el versículo 3: me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Shaddai. También lo cantó ahorita, ¿no? Shaddai es el Dios todopoderoso, omnipotente. Pero a ellos no les revelé mi nombre, Yahweh. Ese se lo está revelando a Moisés, al que necesitaba enfrentar al faraón. ¿Cuántos necesitan aquí derribar un faraón en su vida? ¿Ok? Y escucha, hoy Dios no te va a hablar de Shaddai, sino de Yahweh, que es aquel que hace aquello que ha sido hecho. Es decir, de un lado tienes a faraón. Faraón significa casa grande. Es decir, es algo que se ha levantado, una muralla. Y del otro lado tienes a Yahweh, peleando a tu favor, que es aquel que hace aquello que ha sido hecho. Ahora, ¿qué necesitas tú que Yahweh haga? Piense. No vaya a decir: uy, pastor, que mate a ese faraón, porque la odio. Y escuche lo que le voy a decir. ¿Qué significa Yahweh? El que hace aquello que ya fue hecho. Escuche, Yahweh ya lo hizo. Escuche, ¿sabe por qué? No se lo estoy diciendo por fe o porque es una palabra del pastor. Se lo estoy diciendo porque es lo que significa la palabra Yahweh. El que hace aquello que ya fue hecho. Es decir, Yahweh ya lo hizo. Ahora tú dices, pero no lo he visto. ¿Qué pasa? Escuche, Yahweh ya lo hizo. Solo que usted todavía no lo ha visto. ¿Cómo es posible que alguien se adelante al tiempo y haga algo que yo todavía no puedo ver? Eso para la mente humana es imposible. Lo que Dios va a hacer con tu vida, iglesia, ya lo hizo desde la eternidad. Solo que Dios está mirando tu dependencia. Escuche, lo que Dios va a hacer con tu vida, es decir, la promoción que tú estás esperando, que te envíen a ese lugar que tú tanto has anhelado, que te suban el salario, que regreses a tu país, que seas libre de deudas, que te case. Dios ya
hizo desde la eternidad. Solo que tú no lo has visto todavía, porque está mirando tu dependencia. Versículo 4. Y allí viene una promesa. Y reafirmé mi pacto con ellos, mediante el cual prometí darles la tierra de Canaán, donde vivían como extranjeros. Posiblemente la promesa es: voy a cambiar a tu esposo. ¿Hace cuánto te dijo Dios: voy a cambiar a tu esposo? ¿Hace cuánto te dijo Dios: voy a restaurar tu hogar, tu familia? ¿Hace cuánto te lo dijo Dios? Te voy a promocionar. ¿Hace cuánto te profetizaron? Vas a ser enviado, vas a ser un empresario, vas a ser un deportista, vas a quedar sano por completo. Esa es la promesa, ¿no? Usted se pregunta, usted dice: ¿dónde está? ¿Cuándo se cumple? Escuche, cuando te quejas no estás listo todavía. Ese era el problema del pueblo de Israel. Cuando reniegas, ¿crees que estás listo? No estás listo todavía, iglesia. Cuando la culpa la tiene el otro y no tú, no estás listo. Y sabe, yo quiero irme por esta última rama. Por aquí me voy a desgonzar como una serpiente. La Biblia dice que hay que ser astuto como serpiente. Por si alguien dice: la serpiente es del diablo. Jesús dijo: hay que ser astuto como serpiente. Por esta rama de culpar al otro y no ver mi error. Yo tenía ese problema gigante, lo tenía en mi vida. Para mí todo lo malo que me pasaba, la culpa era del otro. Me tropecé aquí. ¿Quién puso esa tarima aquí, hermano? Se me cae el celular. Pero ¿por qué no hay un cojín ahí donde descanse mi celular? Escucha, así era yo. Y de pronto, así es usted. No hay trabajo. Pues que trabaje mi mujer. Peleas con tu pareja. La culpa siempre, ¿de quién es? De mi pareja. Y nunca es mía la culpa. Entonces, llegó un momento donde dije: ya no voy a echarle la culpa más a los demás. Ya me cansé de echarle la culpa a los demás, porque yo siempre culpaba al otro. Y escuche lo que le voy a decir: no puedo controlar lo que hacen los demás. Si a mí ustedes se paran aquí y me dicen: ese pastor, ese flaco. Si todos ustedes me dicen: pastor, corte el pelo, nos vamos de la iglesia, posiblemente lleguemos a un acuerdo, me corto la mitad, no sé. Pero si usted me dice: pastor, usted tiene que engordar porque está muy flaco, o si no me voy de la iglesia, yo ahí sí le voy a decir: pues lo siento mucho, pero me puede ir. Número uno, porque es casi imposible que yo engorde. Yo no puedo controlar lo que ustedes piensen de mí. Yo no puedo controlar lo que mi esposa haga, pero sí puedo controlar mis acciones. Cuando mi esposa se quiso salir del ministerio, ella pensó que yo le iba a decir: ay, amor, juntos por siempre, vámonos los dos. Y yo le dije: ¿se va a salir? Ok, sigo yo. ¿Usted se va? Listo, sigo yo. Y habló con el papá y yo le: ¿te vas? Listo, sigo yo. ¿Qué hago? ¿Me voy con ella porque ella no quiere pastorear más? No, porque yo sé que tengo un llamado. Y primero está Dios en mi vida. Literalmente primero está Dios en mi vida que cualquier persona. ¿Sabe? Moisés pastoreaba 6 millones de personas. 6 millones. ¿Usted cree que Moisés podía dirigir o pensar o cuidar a esos 6 millones de israelitas? No, no podía. No podía controlar que ellos hicieran ídolos. No podía controlar que ellos se desviaran de Dios. No podía controlar que ellos mal hablaran de Él. Pero sí podía controlar lo que Él hacía. Y esto se lo digo porque a veces yo llego a la iglesia, porque yo trabajo en la iglesia, y encuentro ventiladores prendidos. Encuentro basura en el púlpito. Ventiladores le corresponde al equipo de anfitriones apagarlo. La basura la deja el equipo de música en la iglesia. Luces prendidas. ¿Y sabe qué hacía yo antes? De una llamaba al pastor: pastor, la alabanza dejó basura, los anfitriones no apagaron los ventiladores. Pero cuando comencé a entender el principio de que no puedo controlar lo que los demás hagan, pero sí lo que yo haga,
Callado apagaba el ventilador. Callado recogía la basura y la echaba en el bote. Y esto Dios le está hablando a alguien que de pronto llega a la casa. Ah, pero es que mi marido siempre deja la cama extendida. Pues tende la voz. O ve la llave del baño abierta. O la luz prendida. Se lo digo con mucho respeto. Acomódela. Me fui por esa rama para hablarle a alguien. Retomo. Versículo 5 de Éxodo 6. Puedes estar seguro de que he oído los gemidos de los israelitas, que ahora son esclavos de los egipcios, y tengo muy presente mi pacto con ellos, dice el Señor. Dios ha oído tu gemido. Dios ha escuchado o ha visto la opresión que has sufrido. Dios ha visto la injusticia que te han hecho. Y si usted dice, parece que no, perfecto. Por eso caminas todavía en el desierto. Y escuche, una cosa es que usted a veces lo medite, pero y diga, bueno, Dios, ¿cuándo? Le pregunte. Y otra cosa muy diferente es cuando usted reniega. Versículos 6 al 8 vienen las palabras de Dios. Por lo tanto, dile al pueblo de Fuego Santo Bonanza, yo soy el Señor, te libertaré de la opresión que sufres y te rescataré de tu esclavitud en Egipto. Te redimiré con mi brazo poderoso y con grandes actos de juicio. ¿Acaso usted no ha visto los actos de juicio, iglesia, aquí? ¿No ha visto la mano poderosa, cómo te ha conseguido un trabajo? ¿No has visto la mano poderosa desde que estás en este lugar? De cómo se te han caído estructuras religiosas que tenían. Vamos, si va a aplaudir, aplauda a Dios. Yo creo que usted ha visto alguna sanidad que Dios ha hecho con su vida. ¿Ha visto algún milagro financiero? Esta semana no ha testificado Claudia, pero ¿sabe algo? Le apareció de nuevo dinero en la cuenta de Nequi. Eso es el poder de Dios, iglesia. Ay, apareció tan de buenas, es el poder de Dios, iglesia. Versículo 7, sigue Dios hablando de la promesa. Te tomaré como pueblo mío y seré tu Dios. Entonces sabrás que yo soy el Señor tu Dios, quien te ha librado de la opresión de Egipto. Versículo 8. Te llevaré a la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob. Te la daré a ti como tu posesión exclusiva. Yo soy el Señor. Así que Moisés le dijo al pueblo de Israel lo que el Señor había dicho, pero ellos no quisieron escucharlo más. No sé, algunos reciben la palabra y otros no. ¿Sabe por qué no lo quisieron escuchar a Moisés? Por la opresión, pero sabe, Moisés tenía un pequeño defectico. Era tartamudo. Era tatareto. No podía hablar bien. ¿Y sabe qué decía también el pueblo de Israel? Ah, Moisés, ese no entiende mi situación porque ese creció en la realeza, es un egipcio más. Les costaba entender esto de Moisés. ¿Y sabe qué más de Moisés? Moisés se casó con una extranjera. El nombre de la esposa de Moisés era Séfora. Y no era israelita. Y para los israelitas eso era terrible, era feo. Ellos se tenían que casar entre ellos en ese tiempo. Pero a pesar de todo, Dios levanta a Moisés. Y se lo digo porque de pronto usted ve aquí a Miguel, míreme acá. Y usted dice, ah, pero es que es un joven. Ese joven a mí, ¿qué me va a predicar? Ese peludo, ¿qué me va a predicar a mí? ¿Sí o no? De pronto fue la primera impresión que yo le di. Ah, pero ese mechudo, ¿qué me va a decir a mí? Si un peladito, yo ya he vivido la vida, yo ya tengo más de 50. El peladito tendrá por ahí 30 años, ¿qué me va a decir a mí? Y le digo, ojo con eso, porque era el pueblo de Israel criticando, iglesia. Detrás de todo lo aparentemente malo, hay una excusa de Dios buena. ¿Usted sabe de dónde se saca el oro? El oro se saca del barro. Excavaciones. Dale y dale al barro hasta que salen unas pepitas del oro. Y le estoy diciendo a alguien que de pronto está viviendo una situación mala, pero Dios te dice, tienes que aprender a sacar lo bueno de lo malo. Versículo 10. Luego
el Señor le dijo a Moisés, vuelve a hablar con el faraón, rey de Egipto, y dile que deje salir de su territorio al pueblo de Israel. Hasta allí. ¿Sabe lo que significa esto? Es que usted tiene que enfrentar al faraón. Le voy a dar un ejemplo de esto. Se lo voy a colocar con una situación que conozco de una familia. Yo sé que estoy adicto al alcohol. Mi debilidad es el alcohol, escuche. Y sé que solo no puedo salir del alcohol. ¿Cómo voy a enfrentar a ese faraón? No es que voy a colocar la botella de whisky aquí y voy a decir, te enfrento. No, es que me voy a internar en Alcohólicos Anónimos para desintoxicar mi cuerpo. Eso es enfrentar al faraón. Si tu faraón es tu jefe y usted necesita un aumento, usted le va a decir, jefe, necesito un aumento. Y esta palabra yo la meditaba anoche porque hablaba con mi hermano y cuando lo leía sentía que es momento de enfrentar al faraón. Usted sabe cuál es su faraón. Hay que enfrentarlo por lo legal, con todo. Ahí está el versículo. Vuelve a hablar con el faraón. Vuelve a hablar es que ya había hablado con él. Ahora era tiempo de enfrentarlo. Rey de Egipto, y dile que deje salir de su territorio al pueblo de Israel. ¿Quién es tu faraón? Tu faraón es que, mi faraón es que yo siempre le echo la culpa a los demás. Soy muy problemática, muy problemático. Ok, voy a aprender a hablar y a echarme la culpa a mí. Así me cueste. Voy a aprender a humillarme. Sí, ve, fue mi culpa. Voy a hablar con mi mamá. Ve, sí, ma. Yo me senté con mi mamá un 31 y decidí enfrentar a ese faraón. Casi todos los días peleaba con ella. Porque a mí no me gustaban cosas que ella hacía. Pero el problema no era ella, el problema era yo. Así que le dije, ma, este 31 quiero decirte que para el próximo año voy a cambiar. Y cuando ella me decía algo que no me gustaba, yo salto, Dios mío. Pero me había mentalizado, escuche, me había mentalizado de no hablar. Es decir, yo le daba la espalda y ella, Miguelito, ¿y qué le pasa? Y yo aquí, eso mismo lo hacía con mi esposa. Cuando mi esposa me decía algo, yo le decía, Adán, cuando yo me vaya de la casa, es porque no estoy de buen genio. Y ¿sabe? Me fui tantas veces que a lo último, ya le iba a decir que no volví. Me fui tantas veces que ya se me quitó la ira en ese sentido con ella. Pero porque decidí sacrificar mi carne, iglesia. Pero alguien tiene que enfrentar su faraón. Versículo 12. Mire lo que dice Moisés cuando le dicen que enfrente al faraón. Mire lo que dice el Señor Moisés, el patriarca liberador de Egipto. Me lo imagino, pero Señor, porque era tartamudo, pero Señor. Cuando usted dice pero es porque ya hay un argumento gigante en su cabeza, iglesia. Pero no, yo no voy a hablar con ella. ¿Qué tal? Tan creída. Bien, perfecto, lindo. ¿Está bien? Ahí está tu pero, Moisesa. O Moisés. Pero Señor, contestó Moisés, si mi propio pueblo ya no quiere escucharme, ¿cómo puedo esperar que me escuche el faraón? Y luego se queja, soy tan torpe para hablar. Pero ¿sabe algo? El Señor ya le había dicho a Moisés que él lo iba a hacer. ¿Sabe por qué? Porque ¿cómo se presenta el Señor? Como Yahweh, ¿sí o no? Es decir, ¿qué significa Yahweh? El que hace lo que ya fue hecho. ¿Sabe qué le estaba diciendo a Dios? Yo ya liberé a tu pueblo. Ustedes ya entraron a la tierra prometida, solo que no lo han visto. Yo ya cambié a tus hijos, yo ya los cambié. Yo ya te traje el esposo, el hombre que me estabas pidiendo ya te lo traje, solo que tú no lo has visto.